Buen tiempo. Quien les habla, su amigo y servidor, el apóstol Marcelo Santana. Y hoy, en Píldora de Fe, confía en Jesús en medio del desierto. Así es, pues tu confianza en Dios, tu confianza en el Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. En medio de los procesos y los desiertos que vivimos en nuestra vida, indiscutiblemente vienen momentos de duda, de incertidumbre, de nostalgia, de dolor, de desesperanza, de preocupación. Pero el Señor está contigo. Él no te ha abandonado en medio del proceso. Él te lleva al proceso, Él te introduce al proceso, Él te saca del fango cenagoso para llevarte a un alto refugio. Él te saca de las tinieblas para llevarte a su luz admirable. Pero hay un tiempo de transición. Y en ese tiempo de transición es el periodo de prueba para que tú tengas el carácter formado para poder ver lo que Dios quiere para tu vida. Los procesos para aquellos que estamos en el Señor, para aquellos que estamos en Cristo Jesús, es para llevarnos a un nuevo nivel de gloria, porque el Señor quiere llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Para que nuestro Señor Jesús volviera a la gloria que tuvo antes de venir a esta tierra, tuvo que pasar por su proceso aquí en la tierra, tuvo que pasar por la cruz, morir, resucitar y ascender. Por lo tanto, es importante que nosotros, siendo discípulos de nuestro Señor Jesús, entendamos que si queremos seguirle, vamos a pasar por procesos, momentos donde tenemos que negarnos a nosotros mismos, o sea, negar las cosas que el alma desea, que son desagradables ante los ojos de Dios. Y para eso Él nos saca de Egipto. Egipto tipifica el sistema de este mundo. Dios nos saca con su poder, nos saca de Egipto, pero luego Él mismo nos va a llevar al desierto para que podamos ser preparados, descontaminados de toda la basura que traemos por las costumbres, tradiciones, culturas del sistema de este mundo. Porque debemos aprender de la cultura del reino de Dios. Porque el reino de Dios no es de este mundo. El Señor Jesús le dijo a Poncio Pilato: mi reino no es de este mundo. Es decir, que el sistema del reino de nuestro Señor es diferente al sistema del reino que se mueve en este mundo. Y por lo tanto, nuestro Señor quiere descontaminarnos. Y para eso nos lleva al desierto, para que el alma sea afligida. Y cuando el alma es afligida, allí podemos darnos cuenta de las cosas que están en nuestro ser interior, que están corrompidas por la naturaleza pecaminosa, pero que por el poder del sacrificio de la cruz del Calvario ya no tienen poder en nosotros, ya no puede gobernar en nosotros, porque hemos sido libres por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso hacia allí tenemos que enfocar nuestra mirada, en lo que se ganó, se obtuvo en la cruz del Calvario, por lo que nuestro Señor Jesús hizo. Por eso debes tener claro que Dios a sus hijos los lleva al desierto para luego poder darles lo que ya les ha prometido, como lo hizo con el pueblo de Israel. Poniendo a Israel como ejemplo, y luego traeremos a nosotros que somos la iglesia. Una cosa es Israel, una cosa es la iglesia, nosotros gentiles que no somos judíos, pero que hemos creído en el Señor Jesús, pasamos a ser una nación santa dentro de todas las naciones. Pero el pueblo de Israel, Dios lo liberó con mano fuerte y extendida, utilizando a Moisés y enviando todas las plagas que envió en ese tiempo allí en Egipto para liberarlos. Abrió el mar rojo para que pasaran en seco. Les había prometido que los llevaría a una tierra prometida donde fluye leche y miel, y ya lo había prometido desde hace siglos antes. Hace más de 400
años antes, contados desde Moisés hacia atrás, se lo dijo a Abraham. Era una promesa ya dada por Dios, que les iba a dar una tierra prometida. Sin embargo, al salir de Egipto, al sacarlo el Señor de Egipto, los llevó al desierto, no los llevó a la tierra prometida. Primero los llevó al desierto para probarlos. Lea en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 hasta el 17. Léalo y se va a dar cuenta que el mismo Señor los llevó a ese territorio para afligirlos, para probar sus corazones, para que viesen lo que había en su corazón, para que tuviesen hambre y pudiesen comer del maná, de ese alimento que no habían conocido. Asimismo, entonces Dios nos introduce en los desiertos para que podamos nosotros conocer al Dios proveedor, podamos conocer al Dios sanador, podamos conocer al Señor que nos protege, que nos respalda, que nos defiende en medio de pruebas con familiares o con algunas personas que se levantan como si fueran nuestros enemigos, sabiendo que nuestra lucha no es con carne y sangre y que no tenemos enemigos hombres, sino que son espíritus inmundos que influencian a las personas. Y entonces cuando estamos en estos procesos duros, debemos entender que Dios nos va a defender y que el Señor está con nosotros. ¿Quién llevó al desierto al pueblo de Israel? El mismo Dios. ¿Y quién llevó al desierto a Jesús? ¿Quién lo llevó? El Espíritu Santo de Dios. Cuando tú lees Mateo capítulo 4, versículo 1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y aquí Espíritu está escrito en mayúscula, haciendo referencia al Espíritu Santo de Dios. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fue llevado por el Espíritu para que fuera tentado por el diablo, para ser probado, para que su carácter se formara y al ser probado pudiese salir empoderado. Porque luego que salió del desierto, cuando usted lee Lucas capítulo 4, se va a dar cuenta de que el Señor Jesús regresó en el poder del Espíritu Santo y la fama de Jesús recorrió distintos lugares porque fue probado y su carácter fue formado. Asimismo, tú y yo debemos pasar por los procesos, por los desiertos que Dios permite, pero Él está con nosotros y el carácter de Cristo se va formando en nosotros en medio de las pruebas que podemos experimentar. Pero no puedes quejarte en todo tiempo. Aquí el pueblo de Israel, si leemos en Números capítulo 21, versículo 5, dice: y el pueblo... vuelvo a comenzar. Números 21, 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Aquí este pueblo se está quejando ante Moisés, y al hacerlo ante Moisés lo está haciendo contra Dios. Asimismo, muchas veces las personas se quejan delante de los líderes que Dios ha puesto en medio de su iglesia, y cuando tú te quejas delante de un liderazgo que está en una iglesia y que Dios lo colocó allí, te estás quejando delante de Dios porque fue Dios quien lo colocó. Es como cuando tú te quejas de tus padres. Tú no escogiste tus padres los escogió Dios. Tú no escogiste esa familia te la escogió Dios. Y cuando tú te quejas de esa familia, te quejas de esos padres, te estás quejando contra Dios. Y eso a Dios no le agrada, porque Él sabe lo que está haciendo. Cuando tú te quejas por los padres que te dio el Señor, o por los ministros, pastores y líderes que te dio el Señor, o por la iglesia donde te colocó el Señor, te estás quejando de Dios y estás queriendo decir: yo sí sé cómo debe hacerse las cosas. Cuando Él sabe todo, porque Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente, y Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Esta gente entonces se estaba quejando porque dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? En el desierto no vas a morir. Dios te saca del sistema del mundo. Egipto tipifica el sistema del mundo. Él te saca del sistema del mundo no para morir. No te lleva al desierto para morir. Te lleva al desierto para que ciertamente tu carácter sea formado. El Señor no te deja en el desierto. El Señor te está pasando por el desierto. El desierto no es un destino, el desierto es una estación para que puedas pasar al siguiente nivel con un carácter formado para recibir lo que te toca en esa temporada.
Y ciertamente esta gente se quejó diciendo, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Sí había pan, pero ellos dicen que no había pan ni agua. Había pan, un pan liviano, el maná, pero ellos querían comer pan como lo comían en Egipto. O sea que estaban pensando en lo que vivieron y experimentaron en Egipto, aún siendo esclavos de Egipto, se conformaban con ese pan, aún siendo esclavos. Hay gente que Dios los saca de las tinieblas y lo pone en la luz admirable, pero tiene mentalidad de esclavitud. Y Dios te mete en el desierto para que no tengas mentalidad de esclavo, sino tengas mentalidad de hijo, tengas mentalidad de heredero y puedas recibir lo que Dios ha determinado para ti. Porque si eres hijo de Dios, eres heredero de Dios, eres coheredero juntamente con Cristo Jesús, porque para eso fuiste sellado por el Espíritu Santo de Dios. Puede leer esto en Romanos capítulo 8, de versículo 16 al 17. Puedes leer Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, y entender que tú eres un heredero, pero quizás tiene mentalidad de Egipto, como lo tenía este pueblo, diciendo que no había pan ni agua, y sí había maná, pero su alma estaba siendo afligida, porque en el desierto se aflige el alma, y sale el niño malcriado, la niña malcriada, sale el complejo de inferioridad, de superioridad, la vanagloria, la prepotencia, sale el orgullo, sale quizás la rabia, el odio, el ser iracundo. Muchas cosas comienzan a salir cuando estás en la prueba, cuando estás en la situación, viviendo con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu hija, en el negocio, con tu jefe, allí en el hospital donde estás trabajando, allí en el banco donde estás trabajando, allí en el colegio donde estás trabajando, allí donde estás estudiando, allí donde te estás congregando. Todo eso que está ocurriendo a tu alrededor, Dios lo está permitiendo para formar tu carácter, para que puedas crecer en Cristo Jesús, para que muera tu yo y crezca el Señor en ti y puedas recibir la promesa que le ha hecho a tu vida. Por eso no te quejes en el desierto. Cuando tú lees 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice que el Señor es fiel y juntamente con la prueba, juntamente con la tentación, Él te da la salida para que puedas soportar. Cuando lees Santiago capítulo 1, versículo 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Debes gloriarte en medio de ese desierto porque no estás solo. El Señor está contigo y su vara y su callado te van a infundir aliento. El Señor está ahí, no te dejará, no te desamparará, te sustentará con su diestra de poder. Él cumple sus promesas. Así que enfoca tu mirada en el Señor, en sus promesas. Él no te va a abandonar en el desierto. En esta historia que estamos leyendo en Número 21:5, vamos a leer que la queja trae consecuencias, pero lo vamos a concluir luego. Ten entendido entonces que el Señor está contigo en medio de la prueba y puede decir con plena convicción de fe que lo mejor está por venir. Cristo te ama profundamente